Pero aquí le va la información tácita. El huracán Milton tocó tierra en la Florida como un huracán de categoría 3 antes de debilitarse a categoría 1. A su llegada produjo vientos de hasta 200 kilómetros por hora y fuertes inundaciones, especialmente en la costa oeste, donde el nivel del mar se elevó hasta 3 metros. Se reportaron además muertes en el condado de San Lucie debido a tormentas previas. Más de 2 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para millones de residentes, advirtiendo que permanecer en las áreas de riesgo era una cuestión de vida o muerte. Tal y como estaba previsto, el ciclón procedente del Golfo de México entró a la península por la parte central, por su costa oeste, al sur de la bahía de Tampa, sobre las 8:30 de la noche, hora local, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se confirmaron las muertes en el condado de San Lucie y la costa oeste de la Florida por tormentas previas, como había dicho anteriormente. Milton hizo su entrada en el estado con fuertes ráfagas de viento a unos 200 kilómetros por hora. A la medida que penetraba el territorio, fueron bajando de forma paulatina a 185, 177, 165, 160 y 145 kilómetros por hora, según el centro de huracanes de esa zona de Estados Unidos. Las zonas afectadas a nivel del mar se elevó hasta 3 muertos. 3 metros. Hasta 3 metros más bien. Gracias, Nelson. Combinado con fuertes vientos, tiene un potencial de causar graves inundaciones y destrozos que aún no se han podido ser comprobados. El resto de la costa de la Florida se calculó el crecimiento de las aguas entre 30 centímetros y más de 2.5 metros. Esto se suman las intensas lluvias que está dejando el ciclón a su paso, hasta 200 y 300 litros por metro cuadrado en algunas de las áreas. El gobernador Ron DeSantis insistió a los residentes a refugiarse y no salir a las carreteras. Esto es el tema de las casas, Nelson, para que tú nos digas de esa parte. Mira, fíjense lo que dice la noticia acá. En el área metropolitana de la bahía de Tampa fue puesta, como ustedes saben, en alerta máxima desde hace ya varios días. Debemos felicitar también al gobernador DeSantis, a la alcaldesa también de la bahía de Tampa, porque hicieron una labor encomiable en llamar a la gente a que por favor salieran de sus casas. Creo que lo lograron en un 99%. Así que desde acá nuestras felicitaciones. En esa y otras áreas, bajo alerta del huracán, millones de personas abandonaron las zonas de riesgo con orden de evacuación obligatoria en 15 condados de la costa oeste de Florida. Las autoridades alertaron además de que si no lo hacían podrían perder la vida. Ya decíamos el día de ayer que el presidente Joe Biden había dicho en una frase, es una cuestión de vida o muerte. Esto no quiere decir que toda la población de la franja amenazada por Milton haya huido o haya sido evacuada. Muchos de sus habitantes, en especial quienes viven en edificios más resistentes, decidieron por voluntad propia quedarse en su casa. Tras pasar por el centro oeste de Florida, se esperaba que Milton atravesara la península pasando por el área metropolitana de Orlando, con casi 2 millones de habitantes, por eso también esa zona fue evacuada. Y algunos dicen que el huracán seguirá siendo un huracán hasta salir por la costa este, rumbo a Bermudas, donde ya se debería haber degradado a tormenta tropical, según algunas estimaciones del Consejo Nacional de Huracanes, Iván. Así es, mire, sobre esta parte, Milton es el tercer huracán de toda que toca tierra en la Florida este año, después de Helene y Debby, y este es el más potente, cabe decir. Solo en 5 ocasiones desde 1871 Florida ha recibido 3 ciclones en una sola temporada. Esto es importante destacar. Además, el 5º huracán que lleva este año la costa estadounidense del Golfo de México, una cifra que cuenta con solo 3 precedentes. El resto de las informaciones de las cuantiosas pérdidas tras el paso del huracán, Nelson nos da ese detalle. Bueno, dicen que el huracán se estima, porque todavía obviamente está en desarrollo el huracán, pero se estima que las pérdidas pueden alcanzar los 100.000 millones de dólares. Wow. Así es, comparable a las pérdidas del huracán Katrina, se esperaba que Milton golpeara el área de la bahía de Tampa con vientos de categoría 4. Iván se alegraba de que fue bajando, ese no entró tan agresivamente a las costas de Tampa. Aún así, imagínense ustedes que entran 3 metros de agua hacia toda la parte de residencias. Vamos a tener un corto de un video que no. Bueno,
Mientras tenemos el video, también compartir algunos efectos de inundación. Se habla de una inundación milenaria. A propósito de los efectos, Milton ha dejado caer más de 23 centímetros de lluvia en un lapso de 3 horas. Ya ustedes se imaginan las inundaciones que tuvimos aquí en noviembre, en aquel fatídico noviembre. Imagínense estas inundaciones. También ha representado una lluvia de más de 1 en 1000 años para San Petersburgo o San Petersburg. Disculpa, Colombia, una en 1000 años. Sí, es una información que estoy leyendo en CNN en español, así es, 1 en 1000 años. Así es, por eso decía que era milenaria la inundación, wow, que no se había visto en tantos años, debido a múltiples tornados también más temprano en el día. De los efectos devastadores, Milton, como decía Iván, el tercer huracán en golpear la Florida este año y ha dejado sin electricidad a 1.1 millones de personas en el estado. Además, se registraron ráfagas de viento de 161 kilómetros por hora cerca de Tampa, donde se emitió la emergencia de inundación repentina. Fíjate una cosa, Colombia, que dice aquí que la mayoría de las pólizas de seguro en los Estados Unidos no cubren pérdidas por inundaciones, aunque el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones podría ofrecer cierta protección, la verdad, para algunos, pero esto puede llevar a un aumento en los precios de los seguros antes de la temporada de huracanes del año 2025. Según Morningstar, las pérdidas aseguradas podrían afectar la rentabilidad de la aseguradora, especialmente aquellas con exposiciones significativas en Florida, porque para ellos solamente en protección de casas estamos hablando de 30.000 a 60.000 millones de dólares en pérdidas. Si el huracán entra al sur de la bahía de Tampa, que ya fue efectivamente así, por las inundaciones, cierres de negocio y daños ambientales. No sé si producción ya tiene listo el video donde se ve el estadio de Tampa, para que ustedes vean una dimensión más o menos de lo que fue la inundación. Vamos a verlos. Bueno, mientras lo vemos, hablar del rescate de varias personas en escombros. Múltiples residentes de Palm Beach fueron rescatados después de que, al parecer, ¿verdad?, los tornados entraran en tierra ayer en la noche. Según dijeron las autoridades, se produjeron muchas llamadas al 911 y se encontraron personas atrapadas en escombros y debajo de, entre los vehículos también. La gente le dicen, ¿verdad?, que se recojan, pero siempre hay gente que se queda o no pudo salir o alcanza quizás a un espacio mayor a lo que se esperaba. Hubo pacientes con algunos traumatismos, por supuesto, luego de estos eventos. Iván, que vivió allá en Tennessee, sabe de la historia de los tornados. Así que vamos a ver las imágenes, ¿verdad?, del estadio. Lo que vemos son imágenes de la ciudad. En pocas líneas, en lo que buscamos o conseguimos el video del tema del estadio de Tampa. Fíjense, ya temas que ya son concretos. 3 millones de personas están sin electricidad en el área de la Florida. Tal como decía Iván Yael, el huracán logró, le damos las gracias a Dios, degradarse a categoría 1, pero las autoridades mantienen las alertas por temas de inundación. Hay vientos y ráfagas bastante fuertes en estos momentos. Y recordemos que lo hablamos ayer en un especial que hicimos en Al Tomás, que lo invitamos a que lo vean, que no es solamente el tema de lo que ya pasó, ¿no?, ¿verdad?, que fue el huracán en sí. La inundación trae consigo un montón de temas, porque las aguas hervidas se mezclan con el agua potable, porque no hay forma de recuperar la energía eléctrica hasta que esa agua baje. Ahí estamos viendo las imágenes ya del estadio de Tampa. Decir que hubo una inundación al interior, que logró ingresar muchísima agua. Y fíjense que ya también otro dato concreto es que cuando ingresó a la costa del Golfo, si bien es cierto ya había bajado a categoría, la fuerza del viento era de 195 kilómetros por hora. 195 kilómetros por hora. Vemos ahí que, bueno, más de 3 millones, ya lo comentábamos, quedaron sin energía eléctrica. Decirlo que aunque sea los Estados Unidos va a costar un tiempo
poder recuperar la electricidad en esas grandes zonas. Mucha gente dice, bueno, en República Dominicana no hay luz sin que no haya huracán, pero en Estados Unidos y en Puerto Rico, cuando hay cortes por efecto climatológico, como es el caso del huracán, tarda un poquito en que podamos decirle a la gente, bueno, pueden volver a conectar el televisor porque las instalaciones eléctricas, algunas quedan comprometidas por el tema del agua, obviamente. Y también yo me acordaba ayer y lo comentaba en una anécdota que pasó también en México, que los lagos, y sucede en la Florida, ¿no verdad?, que está llena de caimanes o cocodrilos, cuando sube el agua ellos pasan a entrar a las piscinas, dentro de las casas, hay imágenes de eso en internet, por lo tanto es un peligro adicional a los escombros el tema de los caimanes. Llamamos a la gente a permanecer en sus casas, lo decía ayer el alcalde de Tampa, de que cuando pase la urgencia, cuando pase lo más grave, los camiones del Servicio de Emergencia de los Estados Unidos iban a acercarse al área residencial para tratar de sacar la gente o recuperar la gente que se quedó en su casa, pero por el tema de los caimanes, por las ráfagas de viento que llevan escombros en el aire, le invitamos a la gente que permanezca en sus casas. Colombia. Así es. Yo le voy a enviar ahora a producción un video en vivo. Es el radar en vivo, William, de lo que está pasando justamente, dónde está ubicado el huracán justo en ese momento que acaba de pasar por la Florida. Esto te va a llegar, lo vas a poner inmediatamente y ahí hay un video en ese mismo artículo que lo vamos a presentar. Mientras tanto, Colombia nos da un aporte. Bueno, sí, claro. Hablaba Nelson de pérdidas millonarias. ¿Cuántos millones, Nelson? 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Ya ustedes saben que la economía no solamente está apretada aquí en República Dominicana y hablamos de inflación. Señores, con la gente que yo he hablado en Estados Unidos, la cosa está color hormiga. De hecho, sé de mucha gente que se quiere devolver, dar la media vuelta. Fueron por la vuelta y quieren dar la media vuelta porque la cosa no está fácil en Estados Unidos. La calidad de vida ha bajado muchísimo, la cantidad de inmigrantes de toda Latinoamérica, esa brecha, esa porosidad que encontraron algunos con esas enmiendas de mucha gente que se fue a acoger diciendo que estaba siendo víctima de persecución política o que su vida corría peligro. Eso, que fue la vuelta por México, la vuelta por Guatemala, que hasta tuvieron que quitarnos la visa, ¿verdad?, para entrar a Guatemala, porque, bueno, fue una porosidad que generó el mismo sistema en Estados Unidos y eso está inundado de gente. Me dicen que medio Venezuela está allá, muchas mujeres venezolanas y hombres también, muchos dominicanos que se fueron. Ya ustedes saben que eso lo tratamos aquí en distintos programas. Entonces la cosa no está fácil. Un golpeo así, vuelvo y digo, ¿cuántos son? 100.000. 100.000 millones 100.000 millones de dólares que nadie estaba esperando. Pues esto sin duda genera estrés. Iván, ahí están tus imágenes. Así es, esas son las imágenes, señores, del curso. Eso es en vivo, señores, de cómo acaba de pasar por ahí, por esa península de Miami, de la Florida más bien, y vemos cómo está saliendo, pero todavía queda un tiempo. Todavía, ustedes saben que cuando pasa el huracán, el ojo ha pasado, pero toda esa agua que eso lleva consigo, la cola de eso sigue afectando grandemente los vientos y el agua. Así que todavía están en un proceso delicado en la Florida. Iván, quiero hablarle a la gente mayor, la gente, por ejemplo, de la edad de mi padre, mayores de 70 años, y mucha gente también mayor de 50, que a veces por ignorancia hace ciertas cosas que ponen en peligro su vida. Hay un asesino silencioso que se llama el monóxido de carbono. Recordemos que los electrodomésticos, por temas de las inundaciones, ya están mojados, por lo tanto, por favor no enchufar. Y luego hay generadores de gas que se utilizan en Estados Unidos para tener energía al interior de la casa y es usado por muchas familias en los Estados Unidos. Más de 500 personas mueren en esta zona después de las tormentas por mal uso de estos equipos. El dióxido de carbono es un asesino letal. Llamamos a las personas que ya pasó la tormenta, pero que han tenido inundaciones en la casa, a salir de su casa si están usando este tipo de equipo. Llamar al 911 si sienten algo extraño. Lo ideal es no utilizarlo, ¿no verdad? Porque muchas veces se pierden vidas no por el huracán, sino por todos los daños colaterales que esto viene y a veces por ignorancia de la gente que hace cosas que no deberían. Otras cosas, Nelson, que aparecen en Infobae, que da un detalle muy exhaustivo de lo que ha pasado en este huracán Milton en la Florida.
Hay imágenes allí también de cómo están los postes eléctricos acostados sobre las casas y las edificaciones. Esta es una de las razones por la que va a tomar un tiempo significativo restablecer el servicio eléctrico. Va a haber que ir calle por calle a reinstalar, a reparar las líneas eléctricas, y esto obviamente va a tomar un tiempo. Parte de esa inversión, de esos miles de millones de dólares que se va a invertir, es obviamente en esa logística, en ese equipo técnico que va a tener que llevar insumos, cables y postes para reemplazar esas cosas, aparte del tema del seguro de las casas y las viviendas, que ahí va a tener que invertirse muy profusamente, Nelson. Iván, fíjate que ayer hablamos de otro tema que es lamentable. Cada año se hace una reunión, esto puede ser en París, la han movido a veces a otros países, que es la reunión de la COP, que tiene que ver con toda la evaluación del comportamiento del humano y cómo daña esto el clima, la atmósfera, etcétera, y el impacto que eso tiene finalmente en este tipo de fenómenos atmosféricos. Lamentablemente, lo que dicen algunos expertos y científicos es que el daño ya está hecho. Es decir, ya vemos este tipo de huracán. ¿Por qué es tan poderoso? Porque el aire está más caliente, porque la temperatura del agua del mar es más cálida. Y entonces se convierte como una especie de pista de aterrizaje que además va alimentando estos vientos. Ayer había una imagen dantesca de la gente saliendo de Tampa, va en la carretera y de frente, cuando ya logra salir de la ciudad, había un tornado. Y no solamente había uno, habían dos. Es decir, yo estoy tratando de salir de mi familia, de un huracán que viene en camino, y cuando voy en la carretera, tengo un tornado, uno de cada lado. Eso es para que ustedes digan, bueno, pero ¿y qué culpa tengo yo? Bueno, la culpa es que durante muchísimo tiempo se desconoció cuál era el impacto de que yo tenga 4 vehículos en mi casa, de que yo tenga una especie de consumismo aberrante, y eso hizo que, obviamente, monóxido de carbono, caliento el aire, la ganadería también le hizo mucho daño, la ganadería maltratada a nivel mundial, ya están ahí los datos, y por eso lo único que nos queda como raza humana o como especie es la adaptabilidad. Lo hablaba también Colombia una vez. Lo que tenemos que ver ahora es cómo nos enfrentamos o cómo sobrevivimos, a este tipo de efecto climatológico. Por eso ustedes han visto que en Una Nueva Mañana lo que intentamos es, una vez ya pasa el episodio, bueno, señores, hay que tomar resguardo de algunas cosas que nosotros como humanos a veces hacemos por ignorancia de nuevo, pero que puede también matarnos, acabar con nuestra vida. Por ejemplo, andar descalzo en la calle después de un huracán. Dice, pero ¿y por qué eso? Mi amor, hay clavos, hay tornillos, hay pedazos de alambre, hay pedazos de escombros, te puede dar una infección en una uña, pueden haber parásitos que hayan caído de un árbol. Es decir, pueden haber un montón de elementos extraños, ¿no verdad?, en la calle, en la acera, en el agua, dentro de tu casa, que puede terminar matándote, y no te mató el ciclón ni el huracán en sí, pero sí te pudo haber hecho daño a los escombros, Iván. Bueno, señores, Iván, y viendo aquí algunos reportes de gente que, que se estaba moviendo Florida y por supuesto Miami, aunque en Miami, saludo para mi amigo Ángel, que ya le contacté a ver si estaba bien, solo se sintieron algunos vientos en la ciudad de Miami, ¿Sí? Pues bueno. Se han cancelado, por supuesto, la mayoría de los vuelos. Si es que mucha gente complicada con el tema de los vuelos por el paso de este huracán. Vamos a ver cómo se recompone. Pero la ciudad de Miami no sufrió daños mayores. Así es. Solo vientos. Nos vamos a ir a la pausa con la información de que hubo en Nelson, Colombia, audiencia, un señor, entiendo que era de descendencia cubana, que se hacía llamar Lieutenant Dan. Lieutenant Dan es el de Forrest Gump. El teniente Dan. Ajá. El teniente Dan es el de Forrest Gump. Me dice el Lieutenant Dan, yo no me voy de aquí de la Florida, yo me voy a quedar aquí la paso. Estaba como en un bote, que cuando sube el agua, en este bote yo me salvo. Con esta información vamos a la pausa y regresamos en breve.